El Moisés bíblico no solo fue una figura histórica real, sino también el hijo adoptivo del venerado faraón Thotmes III. Además, un ser Anunnaki de la tribu de Enlil, conocido como el Dios de Israel, se hizo pasar por el creador de todo y ordenó a Moisés guiar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, usando tecnología extraterrestre avanzada para plagar Egipto. Sin embargo, en su búsqueda de una nueva tierra, los descendientes israelitas de Abraham recibieron órdenes de conquistar las tierras de sus primos ancestrales, los cananeos politeístas, actuales palestinos, convirtiendo a estas tribus, antes aliadas, en enemigas para establecer la tierra santa de Israel. Moisés era el hermano adoptivo de Amenhotep II, hijo de Thotmes III. Fue Thotmes, no Ramsés II, quien gobernó justo antes del éxodo bíblico en la Biblia. Manetón, en su relato de los faraones de la dinastía 18, mencionó al faraón que expulsó a los pastores de Egipto. Esto alude a la expulsión de los Hyksos, reyes pastores asiáticos no semitas, en 1567 a.C., por el fundador de la dinastía 18. Esta línea de gobernantes afroasiáticos colonizadores comenzó con Thotmes I y siguió por generaciones, incluyendo al famoso Akenatón. En este periodo, las guerras de las pirámides entre tribus Anunnaki extraterrestres estaban en su apogeo. Enlil y Enki manipulaban a la humanidad fingiendo ser dioses, usándolos para controlar tierras y gentes, fomentando división y tribalismo. Yahvé, Dios de Israel de la tribu de Enlil, y Amon-Ra de Egipto, influenciaron a los faraones cushitas para oprimir a los israelitas. Ambos bandos usaron armas avanzadas, desatando guerras entre dioses y humanos en tierra y cielo. En el apogeo del nuevo reino egipcio, un hombre criado príncipe pero nacido esclavo. Su nombre era Moisés, hijo de hebreos bajo Thotmes I, faraón cushita comparado con Napoleón. Moisés nació en peligro. Thotmes I, temiendo rebelión de israelitas esclavos, ordenó matar a todos los bebés hebreos varones. La madre de Moisés, desesperada, lo puso en una cesta de juncos y lo dejó en el Nilo. El destino llevó la cesta a manos de la hija del faraón, Hatshepsut, quien lo adoptó como suyo. Lo llamó Moisés, sacado del agua, y lo crió como hijo real en los palacios de Egipto. Moisés creció en el palacio del faraón, rodeado de riqueza, poder y lujos de la vida real egipcia. Adoptado por la reina Hatshepsut, hija mayor de Thotmes I, Moisés fue criado como príncipe junto a su hermano Amenhotep II, o Amais. Desde que aprendieron a caminar, los dos jóvenes príncipes fueron inseparables. Corrían en carros por Tebas, bromeaban con sus tutores y exploraban juntos las maravillas del palacio. Amenhotep II, futuro gobernante, admiraba a Moisés quien, aunque esclavo de nacimiento, tenía el porte de un hijo de faraón. Su vínculo era de hermandad, forjado en risas y competencia. Como herederos del mayor imperio, los prepararon para liderar, pero Moisés solía brillar más. Amenhotep, en su interior, anhelaba la aprobación de su padre, agobiado por las expectativas. Su padre Thotmes III, el mayor rey guerrero de Egipto, lideró campañas por Canaán, Sudán y los confines de Mesopotamia sumeria, en declive, creando un imperio que rivalizaba con cualquier otro en el mundo antiguo. Thotmes esperaba que su hijo mayor continuara este legado. Sin embargo, su hermandad ideal comenzó a desmoronarse al crecer Moisés y ver las crueles realidades del dominio egipcio. Moisés creció entre el esplendor de la élite egipcia, ignorando sus orígenes. Aprendió las costumbres faraónicas, el arte de la guerra y la sabiduría egipcia. Al madurar, rumores de su linaje llegaron a él y no pudo ignorar las señales. Sus rasgos hebreos, empatía con los esclavos y su inquietud lo hicieron cuestionarse. Mientras Amenhotep, cegado por lealtad al reino y deseo de complacer a su padre,
Veía la esclavitud de los israelitas necesaria para la gloria de Egipto. Moisés notó el sufrimiento del pueblo hebreo. Rumores de su origen siempre existieron, pero los ignoró hasta enfrentar la opresión. Un día fatídico, al ver a un capataz egipcio golpear brutalmente a un esclavo hebreo, la sangre de Moisés hirvió. En un arrebato de ira, mató al egipcio y lo enterró en la arena. La noticia de su crimen se propagó rápido, y Moisés supo que su vida en Egipto había terminado. Huyó al desierto, escapando de la sentencia de muerte del faraón Totmes III. Dividido entre dos mundos, Moisés ya no podía quedarse en el palacio. Su culpa y miedo a ser descubierto lo llevaron a huir de la única vida que conocía. Emaús, también conocido como faraón Amenhotep II, quedó devastado por la desaparición de su hermano. Para Emaús, la huida de Moisés no era solo rebelión contra el reino, sino abandono personal. Su vínculo, antes inquebrantable, se hizo añicos. Moisés vagó por el desierto del Sinaí. Moisés se halló de nuevo ante una injusticia, obligado a intervenir. Esta vez, Séfora y sus hermanas, cuidando sus rebaños, eran ahuyentadas por un grupo de hombres. Sin dudar, Moisés las defendió, enfrentando a los hombres y permitiendo que las mujeres dieran agua a sus ovejas. Agradecidas, las jóvenes llevaron a Moisés con su padre, Jetro, el sacerdote de Madián. Los madianitas eran una tribu nómada de árabes de piel oscura. A simple vista, a veces se les confundía con cushitas, sin embargo, no lo eran. Esta tribu, no obstante, adoraba al Dios Yahvé de Abraham. Viendo a Moisés digno de su hija, Jetro decidió que Séfora y él debían casarse. Aunque pareciera que Moisés se casó por debajo, la realidad era más compleja. Los hebreos, esclavos bajo Egipto, eran los verdaderos marginados. En el antiguo Egipto, los hebreos eran vistos como esclavos, similar a otros grupos en distintas culturas. Séfora y sus hermanas, al ver a Moisés, lo creyeron egipcio por sus modales y acento copto. Un egipcio nos salvó de los pastores, le contaron a su padre Jetro. Que lo vieran como egipcio pudo beneficiarlo. Aunque Moisés creció en la realeza egipcia, no era de sangre real, solo un hijo adoptivo. A diferencia de los nobles egipcios, Moisés tuvo que buscar pareja fuera de la familia. En Madián parece que Moisés decidió establecerse. Su soltería, rara en Egipto donde casarse joven era común, lo hacía peculiar en Madián. Pero aquí, en esta tierra extraña, halló un nuevo comienzo con Séfora. Por años vivió en silenciosa oscuridad, hallando paz en el desierto. Pero los recuerdos de Egipto y su hermano adoptivo lo atormentaban. Un día, al cuidar su rebaño cerca del monte Sinaí, Moisés vio algo milagroso. Una zarza ardiendo en llamas, pero sin consumirse. Esta zarza ardiente era una interfaz de pirocomunicación que combina una red de brasas simulada con tecnología de comunicación. Desde el interior del dispositivo, la voz de Yahvé lo llamó. Yahvé, en ese tiempo, era un príncipe extraterrestre Anunnaki llamado Ninurta, que servía bajo el título de Yahvé, heredado de su padre Enlil. Entonces Yahvé llamó a Moisés desde la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy. Yahvé dijo: quítate las sandalias, pues el lugar donde estás es tierra santa. Y continuó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces el Señor dijo: he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Los he oído clamar por sus capataces, y me preocupa su sufrimiento. Así que he bajado para rescatarlos de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una buena y espaciosa, que mana leche y miel, hogar de cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El Señor siguió: el clamor de los israelitas ha llegado a mí.
y he visto cómo los egipcios los oprimen. Así que ahora, ve, te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Mientras Moisés volvía a Egipto para cumplir su misión divina y enfrentar al faraón, Yahvé, quien lo eligió, parecía querer acabar con su vida. La razón de esta ira divina no era clara al inicio, pero el momento era tenso, lleno de urgencia. Moisés no podía escapar y estaba a punto de morir por una enfermedad. Séfora, la esposa de Moisés, percibió la gravedad de la situación. Aunque quizás no entendía del todo los caminos de Yahvé, actuó con rapidez. En un movimiento veloz, tomó un cuchillo de pedernal y circuncidó a su hijo Gershom. Con precisión, tomó el prepucio sangrante y lo tocó a los pies de Moisés, diciendo: «En verdad eres un esposo de sangre para mí». Sus acciones no fueron simplemente por miedo. Era un intento desesperado por proteger a su esposo y asegurar su supervivencia ante la ira divina. Tan pronto como se completó el ritual, Yahvé cedió, perdonando la vida de Moisés. En ese instante, todo quedó claro. Moisés había descuidado un deber sagrado, ligado al antiguo pacto entre Yahvé y Abraham, el pacto de la circuncisión. El acto de la circuncisión era más que un simple ritual. Era un símbolo de pertenencia al pueblo elegido, una marca que todo varón hebreo debía llevar. Es fácil olvidar que Moisés creció en un hogar egipcio, rodeado de dioses y diosas de Egipto. Es posible que no estuviera circuncidado. Si el niño hubiera sido circuncidado, su vida habría peligrado en la casa del faraón. Moisés, elegido para liberar a los hebreos, no había cumplido este pacto con su propio hijo. Para una misión tan importante, Yahvé no podía pasar por alto ningún detalle, ninguna ley podía ser ignorada. El acto de Séfora salvó a su esposo y reafirmó el pacto, recordando a Moisés su gran responsabilidad. Aunque no era israelita, entendió profundamente lo que se requería en ese momento. Con su intervención, Moisés pudo retomar su camino y continuar su viaje a Egipto. Cuando Moisés volvió a Egipto, Totmes III había muerto y su hijo Amenhotep II gobernaba. Amenhotep II era un faraón feroz y orgulloso, como su padre, conocido por su brutal represión y destreza militar. Ante este faraón se presentó Moisés, profeta de Yahvé, y exigió: «Deja ir a mi pueblo». Los hermanos, antes unidos, ahora estaban en lados opuestos de un gran abismo. Su reencuentro fue agridulce. Amenhotep, feliz de ver a su hermano perdido, esperaba que volviera para estar a su lado. Pero Moisés traía un mensaje que desafiaría la identidad y el poder de Amai. «Deja ir a mi pueblo». Amenhotep, aún presionado por su padre y gobernante del reino más poderoso, no podía dejar ir a los israelitas. Para él, la petición de Moisés amenazaba el reino, el reinado familiar y todo lo que compartieron. Los hermanos chocaron no solo en palabras, sino en creencias. Moisés, impulsado por su fe en Yahvé, y Amenhotep, leal a los dioses Anunnaki de Egipto, de la tribu de Enki con Amón-Ra al mando, y el legado de su padre, se hallaron en un punto muerto. Amai, que antes buscaba la aprobación de Moisés, ahora lo veía como enemigo. Pero en el fondo, el lazo fraternal persistía, nublando su juicio y endureciendo su corazón. Inanna y Ninurta desataron plagas tecnológicas en Egipto con un sistema de patógenos y generadores de riesgos biológicos, provocando brotes virales y enfermedades. Moisés le dijo a Amenhotep que su Dios era más poderoso que los dioses egipcios. Uno a uno, el Nilo se volvió sangre, ranas invadieron, piojos y moscas atormentaron, y enfermedades arrasaron el ganado. A pesar de la devastación, el orgullo de Amenhotep no le permitió ceder. No podía aceptar que el hermano que una vez amó, ahora fuera su adversario. En tiempos de Moisés, Amón-Ra o Marduk, hijo alien de Enki, fue enterrado vivo en la gran pirámide por Inanna y Ninurta, incapaz de salvar Egipto. Tenía aire, pero sin comida ni agua, condenado a una muerte lenta y dolorosa en soledad.
Mientras las plagas azotaban Egipto, el golpe final y más devastador fue obra de la tribu Anunnaki de Enlil, la muerte de cada primogénito egipcio. En una noche, la tribu de Enlil arrasó Egipto, cobrando la vida de todos los primogénitos, del esclavo más humilde al hijo del faraón. Destrozado por la pérdida de su hijo, el faraón Amenhotep quedó abatido. ¿Cómo puede tu Dios ser tan poderoso?, preguntó, devastado por la tragedia. En su desesperación, cedió y concedió a Moisés, su antiguo hermano querido, la libertad que buscaba para los israelitas, su pueblo. Algunos egipcios, desilusionados, dejaron sus hogares para unirse a Moisés en el Éxodo, que no fue la mayor migración desde Egipto en ese momento. Es crucial señalar que egipcios e israelitas eran pueblos afroasiáticos multirraciales y multiculturales en aquella época. Moisés guió rápidamente a los hebreos fuera de Egipto, iniciando su viaje hacia la tierra prometida. Pero el orgullo de Amenhotep resurgió, incapaz de aceptar que Moisés lo había superado, como en su infancia. Pensó en su padre Totmes y en su dios Amón-Ra, arrepintiéndose de su decisión. Persiguió a los israelitas con su guardia egipcia, empujándolos hacia el mar de los juncos, distinto del mar Rojo. Cruzaron las aguas poco profundas del mar de los juncos, un lugar único con terreno cambiante. Al amanecer bajaba, formando un paso fácil, pero al anochecer, el agua subía de nuevo. Yahvé guió el cruce israelita desde su nave negra voladora, la nave de Ninurta. Cuando Amayas y sus tropas siguieron, las aguas cayeron, ahogando al faraón y sus soldados. En ese instante, Moisés completó su viaje de príncipe a profeta. Había liberado a su pueblo, pero a un gran costo. En el árido Sinaí, los israelitas vagaron 40 años, guiados por Moisés, su profeta y líder. Tras su milagrosa huida, los israelitas debían elegir entre muerte o salvación. Tras escapar de Egipto y cruzar el Mar Rojo, se hallaron en un vasto desierto. El viaje a la tierra prometida estaba lleno de dificultades y dudas. En el desierto abrasador, empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Sus provisiones escaseaban y temían morir de hambre. Desesperados, añoraban el pan y la carne que dejaron en Egipto. Moisés se dirigió al Dios de Israel en oración, y el Señor Yahvé, también conocido como Ninurta, o su padre Enlil, respondió enviando una fuente de alimento llamada maná, un nutritivo alimento que aparecía en el suelo cada mañana como rocío. Este maná, como copos finos de escarcha, sostuvo a los israelitas en su largo viaje. Sin embargo, había más en su sustento de lo que parecía a simple vista. Dios o Yahvé les dio una máquina divina, el Omer, que procesaba y distribuía el maná. Esta máquina descendió del cielo, hecha por Dios o sus ángeles. Hoy, esta tecnología sería un generador de sustento o dispensador de nutrientes avanzado. Su función era alimentar al grupo del Éxodo en el desierto mientras esperaban una nueva tierra. Cada mañana, el Omer suministraba maná a la gente en porciones medidas. La máquina era asombrosa, nunca se agotaba y daba a los israelitas comida suficiente, pero no en exceso. Se les dijo que recogieran solo lo necesario para sus familias. El exceso se pudriría, salvo en sábado, cuando se daba doble para descansar en el día santo. Conforme los israelitas avanzaban por el desierto, llegaron al pie del monte Sinaí. Aquí, Ninurta y la tribu de Enlil harían un pacto con los israelitas. Entonces, Yahvé llamó a Moisés: «Sube al monte Sinaí», y él desapareció en la densa nube de humo y fuego que cubría la cima. Ya en la cima, Moisés entró en la nube y se encontró en la presencia física de Yahvé. Su cuerpo brillaba con un resplandor rojizo. Este momento fue a la vez aterrador y asombroso. Yahvé habló directamente a Moisés, forjando una relación profunda de intimidad y autoridad. Yahvé empezó reafirmando su identidad como el Dios que los sacó de Egipto, resaltando su pacto y alianza con ellos. Yahvé, o Ninurta, hijo de Enlil, ordenó a Moisés transmitir al pueblo la importancia de obedecer sus mandatos.
Yahvé entregó a Moisés los 10 mandamientos, grabándolos en 2 tablas de piedra. Estos mandamientos eran leyes éticas básicas para guiar la moral de los israelitas. Dios los pronunció, cada uno estableciendo principios para vivir en armonía con Él y entre sí. Los mandamientos no eran solo reglas, sino un pacto divino entre Yahvé y su pueblo elegido. Fijaban límites para una vida santa, centrada en Yahvé, y detallaban leyes éticas para todo. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo se impacientó y temió. Temiendo abandono e inseguros, acudieron a Aarón, pidiendo un Dios tangible para adorar. Influido por Egipto, donde adoraban ídolos, Aarón cedió y creó un becerro de oro como símbolo divino. Esta decisión reflejó un mal compromiso, pues Aarón quería crear un símbolo para el pueblo, sin dejar de honrar a Yahvé. Sin embargo, hacer un ídolo violaba directamente los mandamientos que Moisés estaba recibiendo. Mientras los israelitas celebraban adorando al becerro, la situación empeoró. Al bajar y ver su idolatría, Moisés, lleno de ira, rompió las tablas con las leyes de Yahvé. El incidente mostró la falta de fe de los israelitas, lo que llevó a severas consecuencias divinas. Al final, Moisés pidió clemencia, lo que resultó en un pacto renovado entre Dios y su pueblo, recordando los peligros de la idolatría y la importancia de una fe firme en tiempos difíciles. Tras pedir misericordia a Yahvé, subió de nuevo y volvió con nuevas tablas, restaurando el pacto. A pesar del sustento milagroso, los israelitas dudaron y desobedecieron, castigados por su falta de fe. Yahvé, Dios de Israel, decretó que vagarían 40 años por el desierto, una generación, antes de entrar a la tierra prometida. Solo después podrían reclamar la tierra que emana leche y miel. Durante estos años, el sustento divino siguió proveyendo, alimentándolos diariamente con maná. Moisés, líder en el desierto y mediador entre el pueblo y Dios, supo que no entraría en la tierra prometida. Por desobedecer al golpear una roca por agua, en vez de hablarle, Moisés solo pudo ver la tierra de lejos. Al pasar los años y desvanecerse la generación del Éxodo, Josué, fiel ayudante de Moisés, fue elegido sucesor. Cuando Moisés murió en el monte Nebo, viendo la tierra prometida, Josué lideró a los israelitas. Debía guiar al pueblo por el Jordán a la tierra de los cananeos, nómadas asiáticos descendientes de Caín. Los cananeos, con sus ciudades y tribus, tenían una sociedad próspera antes que llegaran los israelitas, descendientes de Abraham. Hablaban dialectos semíticos y eran politeístas, adorando a dioses como Baal y Acera. Josué, un fuerte guerrero, lideró a los israelitas en la conquista de la tierra. Yahvé prometió victoria a Josué, diciéndole que fuera fuerte y valiente. La primera gran ciudad que encontraron fue Jericó, imponente con altas murallas fortificadas. Yahvé ordenó a Josué rodear la ciudad 6 días con el arca y el 7º día hacerlo 7 veces. Al sonido de trompetas y un fuerte grito, los muros de Jericó se derrumbaron milagrosamente y los israelitas tomaron la ciudad como suya. Esta conquista marcó el inicio de una nueva era para los israelitas, pasando de nómadas a sedentarios. Ciudad tras ciudad, Josué guió al pueblo, y el Dios de Israel entregó a las tribus enemigas en sus manos. Tomaron posesión de la tierra que el Dios de Israel había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El viaje israelita de Egipto a la tierra prometida refleja las luchas humanas y los Anunnaki, fingiendo ser dioses, enfrentando a la humanidad, la máquina del maná, las leyes del Sinaí y el poder milagroso del Arca de la Alianza. Y las victorias con Josué eran señales del cuidado de la tribu de Enlil por su pueblo elegido. Así acabó la era nómada y empezó la del asentamiento, cumpliendo la promesa de Yahvé de guiar a su pueblo a una tierra de paz y prosperidad. El Éxodo
En 1433 a.C., con Moisés de 80 años, culminó siglos de opresión, rebelión e intervención divina. El faraón Amenhotep II, como sus antecesores, intentó suprimir el poder creciente de los israelitas, pero al hacerlo, solo aceleró su ascenso como pueblo libre. Desde la época de Amoses, quien expulsó a los hicsos y fundó el nuevo reino, hasta Tutmosis III, que temía la deslealtad de los israelitas, y finalmente Amenhotep II, quien vio su imperio sufrir bajo las plagas de Yahvé, la historia de Egipto e Israel se volvió de destinos entrelazados, moldeados por la mano de Dios y la voluntad del hombre. La historia de Moisés, su confrontación con el faraón Amenhotep II y el dramático éxodo de Egipto ha sido venerada como uno de los relatos más icónicos de fe, liberación e intervención divina. Sin embargo, al profundizar en textos antiguos con una visión más amplia, es crucial reconsiderar la narrativa desde la perspectiva de los Anunnaki. Estos antiguos seres, confundidos con dioses por su tecnología avanzada, influyeron en los textos bíblicos, enfrentando a la humanidad. Los Anunnaki no eran divinos, pero su tecnología superaba tanto a los primeros humanos que los veían como dioses o mensajeros divinos. El verdadero creador, fuente de vida y conciencia, es distinto de estos extraterrestres que se hicieron pasar por dioses en la tierra. Su influencia moldeó gran parte de la tradición bíblica, manipulando la narrativa espiritual de civilizaciones, especialmente la rivalidad entre africanos y asiáticos, las primeras razas humanas, y luego entre israelitas y cananeos tras la rivalidad asiática. Después, las élites del Vaticano y la Cábala agravaron aún más el engaño. Tras la crucifixión de Yeshua, quien diseñó sistemáticamente doctrinas religiosas para esclavizar mentes y dividir a las 12 tribus. Estas instituciones desviaron el poder espiritual hacia una élite extraterrestre, fomentando sistemas de control que suprimían el verdadero empoderamiento. Así, la historia de Moisés y la Biblia no es solo fe, sino clave para entender la conexión cósmica de la humanidad. Si te gustó este episodio, apoya el canal suscribiéndote y dando like. Nuestra misión es revelar las verdades ocultas y la historia de nuestro cosmos y la Tierra. No te pierdas más mitos antiguos y leyendas cósmicas. Que la luz eterna guíe tu camino. Nos vemos en el próximo episodio. Tú eres el elegido, amigo. Real, será mejor que no hables de nuestras ideas fuera de aquí. ¿Por qué no? A ciertas autoridades no les gustaría. ¿Por qué? Si es la verdad.